Gracias. Pensemos entonces en esas imágenes. Hemos mencionado espada, hemos mencionado lumbrera. También la presenta como miel y leche, como martillo que quebranta las piedras. ¿Cuál de esas imágenes nos gusta más? ¿Nos gusta el martillo? ¿Nos gusta la espada? ¿O preferimos la miel y la leche? Espada de dos filos. A Ana parece que le gusta cortar a diestra y a siniestra. La Biblia va a cumplir estas funciones en la vida de cada creyente y de toda persona que la escuche. Hemos venido hablando acerca de la predicación del Evangelio y hoy quiero que hablemos entonces del poder de la palabra viva. ¿Cuántos creen que la Biblia es palabra viva? Entonces vamos a hablar entonces del poder de la palabra viva. Vamos a mirar cómo esa palabra viva puede ser ese alimento que usted y yo necesitamos, puede ser y cumplir esa función de miel, pero también puede ser esa palabra que es como un martillo que quebranta la piedra, o esa espada que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Continuamos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Y hoy vamos del versículo 14 al 29. Y le invito a que se coloque en pie para la lectura de la palabra y lo vamos a hacer de manera antifonal. Yo leo el verso 14, ustedes el 15 hasta llegar al versículo 29. Y recreamos esta historia en nuestra mente, pero también en cada uno de nuestros corazones. San Marcos capítulo 6, versículo 14 al 29. Versículo 14. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Al oír esto, Herodes dijo: Este Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque Juan decía a Herodes: No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le aguardaba a salvo, y oyéndolo se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Saliendo, ella dijo a su madre: ¿Qué pediré? Ella dijo: La cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. El guarda fue y le decapitó en la cárcel
y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Que el Señor añadió una bendición más por medio de esa palabra. ¿Cómo piensan que fue esa palabra para el rey Herodes? ¿Sería miel, leche? ¿O sería como un martillo que quebranta las piedras? ¿Cómo la tomó Herodías, su mujer? ¿Qué produjo en el corazón de esta mujer? El poder de la palabra viva. El domingo anterior entonces nos hablaron acerca de lo que es la predicación del Evangelio y que hemos sido llamados para predicar. Es la tarea que Dios nos ha encomendado. Se nos refirió a Juan como ese precursor de Jesús que viene anunciando al Mesías y que tiene un llamado al arrepentimiento para todos los que le escuchan. Jesús también escogió entonces, llamó específicamente a 12 para que estuviesen con él. Y vimos el énfasis en eso de pasar tiempo con Jesús para poder predicar acerca de Jesús. Y luego lo envió de 2 en 2 y se nos habló acerca del trabajo en equipo en la tarea de predicar el Evangelio. Dentro de esas recomendaciones que el Señor le da, si nos devolvemos un poquito en el texto anterior, ahí mismo en el capítulo 6, versículo 11, Jesús también le dijo: si en algún lugar no reciben, ni oyen, ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Y va a decirle: de cierto digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y ese principio que es aplicado a cualquier ciudad, también es aplicado a cualquier persona. Tengo dos opciones: o recibo la palabra o la rechazo. Y la verdad central que quiero que miremos en esta mañana es: la predicación de la palabra pone en evidencia la realidad del ser interior de cada uno de nosotros. Siempre la palabra, con esa función de espejo, va a mostrar cómo está usted delante de Dios, qué es lo que hay en su corazón, en su mente, y va a mostrar cómo estoy yo delante del Señor. Si ha seguido los devocionales en el libro de Romanos, se da cuenta que es una palabra que nos está escudriñando el corazón y está diciendo: ¿eres cristiano? ¿Has creído verdaderamente en Jesús? Y nos lleva entonces a examinarnos, porque nos está mostrando las diferentes conductas del ser humano, alguien que camina con Dios. Y si valoramos realmente la gracia, o por el contrario, al igual que muchos, entonces la menospreciamos. Así que esa palabra de Dios va a poner en evidencia la realidad nuestra. Y a través de estos personajes, la vida de Herodes, la vida de Herodías, su mujer, la vida de su hija, de sus acompañantes y de Juan el Bautista, van a transmitirnos ese mensaje. La Biblia es una palabra viva y como palabra viva, lo primero que ella hace es confrontar la conciencia de cada uno de nosotros. Hay una confrontación entre el mensaje de la Escritura y nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Acá entonces nos va a presentar esa conciencia a través de Herodes.
Vuelva a meter sus ojos ahí en el texto. El versículo 14 nos va a decir que Herodes oyó, el rey Herodes, la fama ¿de quién? De Jesús. ¿Por qué oiría? Herodes no conocía, pero sí conocía muy bien a Juan el Bautista. Y ahora está oyendo la fama de Jesús y nos va a decir, el nombre de Jesús se ha hecho muy notorio. Y por lo que vimos el domingo anterior, el hecho de que los discípulos vayan predicando delante de él, van llevando la palabra, van haciendo esos milagros, entonces el nombre de Jesús se hace muy notorio y llega hasta los oídos, llega al palacio donde está Herodes viviendo. Y Herodes se forma ya una imagen. El texto nos va a decir que el nombre de Jesús se había hecho notorio y dijo Herodes, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Juan no había resucitado, pero en la mente de Herodes, en la conciencia de Herodes, está diciendo, él ha resucitado. Y saca la conclusión, por eso actúa en él estos poderes. Hay otra parte de la población que decía, no es Elías. Otros decían, es alguno de los profetas. Pero Herodes, versículo 16, va a decir, al oír Herodes dijo, este Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. La concesión, Marcos lo llama rey, pero era el tetrarca de Galilea y Perea. Y tiene en su mente, Juan ha resucitado. ¿Cuál cree usted que es la razón por qué Herodes está pensando? Durante todo el ministerio de Juan, Juan no hizo ningún milagro, solamente anunció el mensaje de arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento. Pero ahora Herodes dice, ha resucitado. Dice, si resucitó de los muertos, esa es la razón por la que actúa en él estos poderes. ¿Qué es lo que hay en la mente y en la conciencia de Herodes? Cuando miramos el texto, ahí vamos a mirar por qué la palabra viva, cómo ejerce ese poder en cada uno de nosotros. Y el poder de la palabra viva lo que hace es que denuncia nuestro pecado. ¿Cuál era el mensaje que Juan le decía? Versículo 18. Si miramos el 17, va a decirnos que el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había ¿qué? Encarcelado. ¿Por causa de quién? ¿De quién era mujer Herodia? De Felipe, el hermano de Herodes. ¿Dónde le ha puesto entonces? Dice que él la había tomado por mujer. ¿Y qué era lo que Juan le decía en el versículo 18? Juan, como los profetas antiguos del Antiguo Testamento, confronta sin importar cuál sea la posición. No se va por las ramas. Juan no se pone a consentir, hay que tratarlo con cuidadito porque es el rey. O como muchos de nosotros esperamos que muchas veces que si nos dicen algo que confronta nuestra realidad, ¿qué es lo que hacemos? Nos resentimos y ¿qué actitud tomamos? No vuelvo a la iglesia. No, la palabra siempre nos va a confrontar. Y otra vez, si está leyendo el libro de Romanos y Romanos no lo confronta, sus oídos entonces tienen algún problema y sus ojos también, igual que los míos entonces. Aquí vamos a ver que él no se va por las ramas y le denuncia el pecado. ¿Cuál es el pecado de Herodes? La ley sí permitía que cuando el hermano de una persona de esta moría y dejaba a la viuda, entonces el otro hermano se podía casar. Pero en el caso de Herodes y de su hermano Felipe, es que Felipe estaba vivo. Y se dice que en uno de los viajes que hizo Herodes a Roma, pasó por el palacio donde vivía Felipe, se enamoró de su cuñada y le propuso dejar a su esposa para casarse con ella. De regreso, cuando vino de Roma, entonces
esta mujer se escapó con él. Pecado de adulterio. Era su sobrina también, entonces puede mirar también hay otro pecado. Y el hecho de aborrecer a su esposa, también la Biblia entonces lo va a mirar como un pecado. Juan le está diciendo, no te es lícito. Tu hermano todavía está vivo. Por eso no te es lícito tenerla a ella por mujer. Mateo va a ser más explícito al decir no, que Herodes también quería matar a Juan por eso. Marcos nos hace una serie de detalles acá de cómo Herodes entonces está sintiendo esa palabra dentro de su conciencia. Un personaje público. Sabe que Juan, como un predicador reconocido, se le puede volver entonces un elemento que puede hacer levantar una subversión o que el pueblo se levante en protesta contra él. Y tiene problemas entonces a nivel político, pero también en cuanto a la religión. Si lo consideran rey y rey del pueblo judío, la ley ordenaba que el rey tenía que tener una copia de la ley y leerla todos los días. Así que la denuncia que Juan le está haciendo no es desconocida para él. Y aparte de eso, la ley, esa copia tenía que llevarle al rey a tener una actitud de humildad frente a ese mensaje. Pero acá vamos a encontrar todo lo contrario. Ha violado la ley, ha infringido la ley y Juan le está diciendo, no te es lícito. Es la esposa de tu hermano y él está vivo y todavía tú no tienes por qué tenerla por mujer. Y eso molestó por las causas políticas, por las causas religiosas, las consecuencias que podía traer para él. ¿Qué hace este rey? En segundo lugar, entonces miramos cómo revela esa palabra viva lo que hay en el corazón. ¿Cómo respondió a ella? ¿Qué fue lo que hizo con Juan? ¿A dónde lo metió? A la cárcel. ¿Qué es eso? Un hombre que está en una posición de ¿qué? De autoridad, ahora lo que hace es abusar del poder, abusar de esa autoridad, mandando a un inocente a la cárcel. ¿Cuál era el crimen de Juan? Denunciar el pecado, decirle la verdad a través de la palabra del Señor. Y ahora este hombre le está diciendo, oye, este Juan se está volviendo una molestia, así que para silenciarlo vamos a meterlo a la cárcel. Y no se atreve a matarlo por las consecuencias políticas que esto le puede traer. Su popularidad puede decaer. Es lo que vemos en muchos de los políticos hoy que se preocupan más por la imagen cuando le dan el porcentaje de cómo va su popularidad. Y ahí entonces se preocupan por eso en vez de hacer lo que tienen o para lo que fueron elegidos en sus cargos. Y este hombre entonces está abusando de su autoridad. ¿Han escuchado el escándalo que hay en todas esta semana por los diferentes medios de comunicación en que se encuentra el fiscal general de la nación, ¿no? Abuso de autoridad, verdad o mentira, ya salió a los medios públicos. Utiliza a los empleados de la fiscalía para que le hagan el aseo en la casa, le paseen los perros, los pone a trabajar con el dinero del Estado en cosas que no son del Estado. Herodes representa ese tipo de personas que miramos acá. Al fiscal le toca demostrar entonces que todo eso es mentira. Pero a grandes voces entonces ya toda la nación está viendo cómo abusa del poder y la autoridad. La palabra de Dios, a pesar que puede tener ese efecto de llevarlo entonces a abusar de la autoridad, es una palabra que va a tocar las fibras más sensibles de nuestra conciencia. Herodes lo mete preso, pero parece que le gustaba escuchar a Juan. Marco nos va a decir
Herodes entonces muchas veces lo llamaba de allá de la cárcel, lo hacía salir y empezaba a escucharlo y le escuchaba y quedaba perplejo frente a todo lo que Juan le decía. Hasta ahí era el efecto que tenía esa palabra en Herodes. Pero después de la muerte de Juan, sale a relucir toda la conciencia de Herodes, porque su conciencia lo está acusando de haber matado a un inocente. El texto hace énfasis en las características de Juan. Versículo 20 dice, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le aguardaba a salvo. Oyendo se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Juan ya no está. Una conciencia que está siendo acusada trata de calmarse de muchas maneras. ¿Cuál es la calma que trata de buscar Herodes a su conciencia ahora? Mira, escucha de los poderes de Jesús, de la obra de Jesús, y ¿qué comienza a decir? Juan, ¿qué? Ha resucitado de los muertos y por eso operan en él estos poderes. Muchos de nosotros nos parecemos a él, ¿no? Tratamos de aquietar nuestra conciencia de muchas maneras. Sabemos que somos culpables, pero tratamos entonces de mitigar esa culpa. El marido que maltrata a la esposa y luego entonces se justifica culpándola a ella o llevándole flores. El padre que maltrata al hijo y se justifica diciendo, lo hice para corregirte, pide perdón y entonces te voy a regalar el celular que me estás pidiendo. Trata de aquietar su conciencia, pero no hay cambio, no hay transformación. El mensaje de Juan es el mensaje del arrepentimiento. Y arrepentirse significa ¿qué? Cambio. Y acá entonces se le está diciendo, la palabra se va a volver una molestia a la conciencia cuando no quiero arrepentirme. Y trato de justificarme. Herodes acá lo está viendo solamente como que Juan resucitó para aliviar la magnitud de su falta. No solamente adulteró, no solamente aborreció a su esposa, no solamente abusó del poder, ahora también es un asesino de inocentes. Una conciencia sucia trata de enmendar las cosas, pero termina siempre haciendo actos mucho más bárbaros. Herodes se nos dice que tenía un poquito de temor a Juan y le conservaba en la casa de su mujer. Nos va a decir otra historia. Versículo 19, ¿qué nos dice ella? ¿Herodías qué? ¿Qué más? No podía. La palabra de Dios no solamente confronta la conciencia, sino que revela lo oscuro, lo malo que es el corazón del ser humano. Tanto él como ella eran culpables de los mismos pecados. Pero ahora la reacción de esta mujer, ¿cuál es? Matarlo. Tengo que silenciar a este hombre que está dañando mi imagen de reina, que va en contra de mis ambiciones, que no quiere que yo logre mis metas personales, lo que me he propuesto al dejar a mi anterior marido y conseguirme este. Y vamos a encontrar la oscuridad en la mente de Herodías. Versículo 20 y 21 nos va a decir, venido un día, ¿qué?
oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus principales y tribunos y los principales de Galilea. ¿Qué pasó allí? Versículo 22. ¿Quién entra bailando ahí? ¿Hija de quién? De Herodias. ¿Qué hizo esta muchacha? ¿Hasta dónde está usted dispuesto a llegar para lograr lo que quiere, así sea malo? Esta mujer no tiene moral, no tiene amor filial. Utiliza a su propia hija como un instrumento para lograr su fin. Varias de las historias de las niñas que son usadas como objeto social, detrás de ellos están los propios padres. Cuando usted llega a los municipios mineros, escucha muchas de estas historias. Y uno se pregunta, ¿dónde está el amor de padre? ¿Dónde está el amor de madre? Las últimas estadísticas de los embarazos en adolescentes ponen al Cesar y a Valledupar en primer lugar. Están hablando de niñas de 10 años siendo madres ya. ¿Por qué está pasando eso? Porque hay mentes oscuras, indolentes, que solamente miran al otro como un objeto. La madre que educa a su hija no para ser una mujer de bien, sino alguien que utilice su cuerpo como un arma para seducir y ganar dinero. El padre que utiliza a sus niños para vender la droga, porque la policía no va a requisar un menor. Esta mujer de esta mente oscura es un prototipo de lo que vemos en nuestra sociedad hoy. La palabra de Dios saca a luz el odio que hay en esta mujer, saca a luz el rencor que hay dentro de ella. Cuando ve a Juan se le daña todo. Imagínense que Herodes lo llama a la corte y cuando ella empieza a escuchar, hablar a Juan, ¿qué es lo que siente esta mujer en su corazón? ¿Cuáles serían sus reacciones al mirar a Juan allí? Su deseo es un deseo de venganza, un deseo de muerte, porque la palabra la incomoda. Le está invitando a cambiar, pero ella no está dispuesta a cambiar, eso no está en sus planes. Su mente oscura y perversa solamente maquina un plan, busca una oportunidad para destruir a Juan. Su mente es una mente que está cauterizada por el pecado. Y lo podemos ver en la frialdad con la que actúa. ¿Cuál es el instrumento que utiliza para alcanzar su propósito? ¿A quién involucra en sus planes? A su hija, una adolescente. No sabemos si estaba enterada de los propósitos que tenía la mamá o no, pero la mamá la encamina a que entre a una fiesta donde solamente hay hombres, porque en aquella época los hombres estaban separados de las mujeres dentro de la fiesta. No es como hoy, que la mujer se sienta con su marido a beber a la par. Acá no. Acá ambas estaban separados, las mujeres en su sala y los hombres en su sala, y solamente asistían a esa sala cuando el marido la llamaba. Pero en este caso a esta niña nadie la llamó y entra danzando, y seguramente, si recuerda, para aquella época las danzas son muy sensuales, de tal manera que cautiva al monarca y a los que están con él allí sentados a su mesa, hombres lujuriosos llenos de concupiscencia que miran en esta niña toda la seducción y caen rendidos a sus pies.
Herodia conocía a su marido, conocía sus vicios, sabía lo que le atraía, lo que le gustaba y lo que no. Así que utiliza a su propia hija para lograr su fin y lo logra, porque nos va a decir que Herodes cayó cautivo ante esta mujer, ante esta muchacha, de tal manera que le hace una promesa y le dice: hasta la mitad de mi reino te doy, pide lo que tú quieras, exponiendo a su propia hija a que Herodes la deje a ella y entonces se quede con su otra sobrina. Una mente cauterizada por el pecado va a ser entonces todo lo contrario a la palabra de Dios. La palabra viva revela cuán cauterizada puede estar nuestra mente, nuestro corazón. ¿Qué esperaría usted? ¿Qué pide una niña en un quinceañero? ¿Qué es lo que desea? Siempre están esperando sus fiestas de los 15 años. Piden el artista favorito. Piden otra clase de regalos. Hoy pedirían seguramente entonces el último marca de celular, el más avanzado. ¿Algún viaje? Cuando uno mira a esta niña tiene la oportunidad. Naturalmente la petición de Herodes es exagerada a su juramento porque no puede hacer eso. Y esta niña parece que no sabe qué pedir. ¿Y a quién pide el consejo? A la madre. Y esta sí tenía clara lo que quería. Dice que el rey se lo juró: todo lo que me pidieres te daré hasta la mitad de mi reino. Le pregunta a la madre: ¿qué pediré? ¿Note cómo la respuesta de la madre sale? Inmediatamente, ¿qué es lo que le dice? Versículo 24, la cabeza de Juan el Bautista. Y esto es rapidito. Hay que tomar la petición del rey en caliente, no lo puede dejar pasar esta oportunidad. El plan de esta mujer Herodias ha sido muy calculado. Sabe que Herodes al día siguiente puede volverse para atrás, pero está diciendo: eso no puede ser posible, esta es la oportunidad que tengo para quitarle la cabeza de Juan y silenciarlo de una vez para siempre. La muchacha entró entonces prontamente al rey diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatez. Cuando meditaba en este texto, en ese sentido, por eso dice la Escritura que los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz. Porque cuando hacen sus planes, que son malos, perversos, que buscan traer destrucción, los ejecutan ¿cómo? Inmediatamente. No hay reparo, no hay espera. Están acechando, buscando oportunidad, y cuando ésta llega, la aprovechan. Y es un desafío para nosotros también. ¿Cuántas oportunidades has tenido de compartirle a alguien el evangelio y la has dejado pasar? Aquí encontramos un hombre que no tiene escrúpulos, una mujer sin escrúpulos, con una mente cauterizada por el pecado, que lo único que le deleita es la maldad. La vida para ella no tiene ningún valor. Lo único que vale para ella es lograr sus propios objetivos, alcanzar su propia meta. En todos estos meses estamos escuchando de las personas que encuentran en bolsas, que se está volviendo entonces como algo típico todos los días en Bogotá. En el puerto de Buenaventura, en Barranquilla.
Noten cómo se va extendiendo. Es como si hubiese placer en torturar, matar al otro, descuartizarlo. No valoro la vida. Puede ser los motivos que quieran tener, puede ser el control del narcotráfico, puede que lo estén cogiendo como un deporte, pero muestra cuán perverso es el corazón del ser humano. Cuando me alegro de lo que le pasa al otro, lo malo que le pasa, mi corazón también está siendo como el de esta mujer. Cuando no hay compasión, cuando no hay temor de Dios, cuando soy un indolente frente al dolor del otro, me estoy convirtiendo como uno de estos personajes acá. El acto es tan repugnante, tan aterrador. El guarda va y corta la cabeza de Juan, la trae, se la entrega a esta muchacha. Se imagina la cara que pudo colocar esta niña cuando vio semejante cuadro. Todavía el plato con la sangre de Juan y la cabeza. ¿Qué tal que tuviese tenido los ojos abiertos? No lo sabemos, pero imagínense. Si tenía esos ojos abiertos, los ojos de Juan muertos allí, fijo en la mirada de esa muchacha. El impacto fue tal que inmediatamente ella también vino y se la entregó a su madre. Pero a diferencia de Juan, a diferencia de esta mujer, a diferencia de la tristeza que Herodes pudo sentir, Herodia se sentía satisfecha, feliz. Había logrado lo que se había propuesto, vengarse. Su rencor ahora estaba satisfecho. Y con eso le está diciendo a los otros: cualquiera de ustedes que levante la voz contra mí, le va a pasar lo mismo. Porque es una mujer que no se detiene frente a todo lo que le importa. Sus ambiciones tiene que lograrlas. Sus deseos desmedidos tienen que ser satisfechos. Y como el rey no lo quiso hacer de otra manera, buscó la forma en que su propia hija fuera el instrumento para alcanzarlo, sin medir consecuencias. La palabra viva va a sacar eso que hay allí en el corazón. Cuando hay odio, cuando hay resentimiento, cuando hay amargura, cuando no soportas al otro hermano, la Escritura nos los va a recordar. Aquí la palabra, por eso es la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Pero el mensaje, Juan es silenciado, su cabeza es cortada, pero su mensaje, su palabra sigue viva. El versículo 29 termina diciéndonos que sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Eso no fue lo que acalló el mensaje de Juan. El mensaje de Juan sigue teniendo resonancia en la cabeza de Herodes, que ahora está pensando: ha resucitado de los muertos. En la vida de Herodia, porque no logró lo que quería. Herodes fue destituido de su posición de gobernante, y si ella esperaba entonces ser como reina, no lo alcanzó. Algunos dicen que tuvo una muerte muy cruel. Así como ella destilaba ese veneno entonces como una serpiente, una víbora, murió también picada por víboras.
La autenticidad del mensajero lo evidencia esa misma palabra viva. El mensaje de Juan fue el llamado al arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Es el mismo mensaje de Jesús, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan decía, ya el haya está puesta sobre todo, ¿qué? Sobre todo árbol, y todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. En estos personajes la palabra no dio fruto. ¿Cuál cree que sería el destino de ellos entonces? Y tenemos que preguntarnos y revisarnos a nosotros mismos y pensar, ¿la palabra de Dios está produciendo fruto en mi vida? Cada mensaje que escuchamos cada domingo, los devocionales que leemos cada mañana, están dando el fruto que tienen que dar. El tiempo que tienes a solas con el Señor está dando ese fruto. O como esta mujer tengo la mente cauterizada, que me he vuelto un sordo a lo que ese pasaje, a esa palabra puede decir a mi vida. El poder de la palabra viva siempre te va a perseguir. Y si realmente tienes algo de sensibilidad, y si tengo algo de sensibilidad, cuando esa palabra habla a mi vida, siempre va a estar ahí como ese martillo que quebranta la piedra hasta que realmente doy los pasos de arrepentimiento. No basta con que me inquiete. No basta con que salga y decir, ay, qué mensaje tan bonito, cómo predicó, qué lindo. Es, ¿qué me dice esa palabra? ¿Cómo examina mi corazón y mis pensamientos? ¿Qué evidencia? La palabra puede ser entonces esa realidad, esa leche espiritual no adulterada que nos hace crecer. Puede ser ese fuego purificador que viene para confrontar nuestras vidas y sacar aquello que necesitamos o que Dios quiere quitar de nosotros. Puede ser el martillo que confronte entonces y quebrante nuestros corazones cuando lo tiene que hacer. ¿Cómo está operando esa palabra en nosotros? El salmista le decía al Señor, examíname. La palabra siempre está cumpliendo esa función de examinarnos. ¿Con cuál de estos personajes nos identificamos? ¿Con Herodes, con una mente atormentada por el mal que hace a los hombres justos y santos? ¿Con Herodia, una mujer que hace lo que sea por lograr sus propósitos? Como su hija que solamente busca colocar a los otros a sus pies para que hagan lo que ella quiera. Como Juan el Bautista, que no negocia sus principios, que habla con la verdad, que tiene un testimonio de vida que lo respalda, porque es un hombre santo y recto. Como somos llamados cada uno de nosotros. La palabra de nosotros llega a nuestra vida para santificarnos. La palabra de Dios llega a nuestra vida para hacernos caminar en justicia. Y por eso nos va a decir que es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Es un mensaje que incomoda, porque es como aguijón y como clavos hincados, pero no en la pared, sino en cada una de nuestras mentes,
de nuestras conciencias. ¿Qué está haciendo la palabra de Dios en usted? ¿Qué está haciendo en mi propia vida? ¿Qué está haciendo en la vida de nosotros como iglesia? ¿Con cuál de los personajes nos identificamos? ¿Cuáles son los desafíos que Dios espera de nosotros? Dios no quiere que usted tenga una conciencia que lo esté acusando allí. Y la única manera de liberar la conciencia que acusa es confesando su pecado y haciendo los ajustes que tiene que hacer. Dios no quiere que en su mente y en mi mente haya oscuridad, sino que la palabra sea como esa lámpara que guíe nuestro camino. Y tengo que hacer lo que ella me manda para que la oscuridad se vaya y brille la luz. ¿Qué tengo que hacer con relación al prójimo? ¿Qué me dice la Escritura? ¿Qué tengo que qué? Amar al prójimo como a mí mismo. ¿Qué tengo que hacer con mi relación con Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué me dice la Biblia en cuanto al chisme? ¿Debo de andar chismeando? ¿Debo de andar calumniando? Las tinieblas tienen que salir de nosotros a la luz de la palabra. Si amo al prójimo, no le voy a hacer daño, no le voy a mentir, no voy a adulterar con su cónyuge, no lo voy a robar. Pero si mi mente es oscura, voy a planear el mal. Jesús dijo de sus discípulos que son sal y luz de la tierra. Y tengo que preguntarme, ¿yo qué soy? ¿Estoy siendo esa luz para el mundo, para mí mismo? ¿Cómo le va a responder a Dios en esta mañana? ¿Hay algo que esté atormentando tu conciencia? ¿Hay algo oscuro dentro de su vida? Es la oportunidad entonces de decirle, Señor, perdóname, ilumina mi mente, mi corazón y haz que la palabra sea mi guía, mi fortaleza. Cumple esa función de lámpara. ¿Qué tal se coloca sobre sus pies? Si hay algo en tu conciencia que te puede estar molestando, es la oportunidad para decirle al Señor, perdóname. Si has cometido alguna injusticia, es la oportunidad para decirle al Señor, perdóname. Si has abusado de tu posición de autoridad con cualquier otro, pídele perdón al Señor. Si has utilizado a otro como un instrumento para dar rienda suelta a tus propósitos malos, dile al Señor que te perdone. Pero también necesitamos que esa palabra nos santifique. Cuando la lees, cuando la estudias, cuando meditas en ella se vuelve ese fuego purificador. Nos examina porque es la palabra viva, que tiene poder para cambiar, para transformar.
escudriña nuestro ser, no con el propósito de hacernos sentir mal, sino de que hayan cambios, de que hagamos ajustes. Llega a nuestras vidas para nutrirlo de la santidad, de la justicia. Se vuelve como miel cuando nos deleitamos en ella y hacemos aquello que Dios nos pide que hagamos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque es una palabra viva, que aunque el predicador muera, Señor, ella sigue hablando a la mente, al corazón. Ella sigue trabajando en cada uno de nuestros corazones, Señor. Perdónanos cuando la hemos utilizado para lo malo, Señor. Aún para justificar nuestras faltas. Hoy queremos valorar esta palabra, Señor. Enséñanos a atesorarla en nuestro corazón. Como esa ley perfecta que convierte el alma, Señor. Como ese testimonio fiel que hace sabio al sencillo. Que podamos decir, como decía el salmista, deseables son más que el oro y mucho más que el oro afinado, y dulce más que la miel que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ella. En guardarla hay plenitud de gozo, Señor. Enséñanos a guardar esa palabra, Dios de la gloria. Enséñanos a vivir por ella, Señor. Si aún en nosotros hay conductas como la del rey Herodes, Dios, oramos para que en esta mañana tú la saques de nuestra vida. Si aún en nosotros hay conductas como la de Herodías, Señor, te rogamos que tú purifiques nuestro corazón, Dios, y nos lleves al verdadero arrepentimiento, Señor. Hacer los cambios y los ajustes necesarios que cada uno de nosotros tiene que hacer, Señor. Te rogamos que nos ayudes como iglesia a predicar tu palabra, Señor. Que podamos denunciar el pecado, Señor. Que podamos denunciar todo aquello que está en contra de los principios que tú has establecido. Porque tus principios no son negociables, Dios. Pero para ello enséñanos también a tener la conducta recta, Señor, de lo que es un verdadero mensajero. Levanta hombres, Dios mío, y mujeres santas en este lugar. Que nuestra conducta sea santa y justa delante de ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor. Queremos ser esos hombres y esas mujeres que proclaman tu nombre, que dan a conocer tu gracia, Dios. Permite que estas cualidades, Señor, operen en nuestra mente, operen en nuestro corazón, operen en nuestros pensamientos, nos lleven a aferrarnos a ti, oh Dios, para la gloria de tu nombre. Quita todo aquello, Señor, que nos impide ser esta clase de instrumento. Juan predicó aún desde la cárcel, Señor. Su mensaje sigue vigente aún después de muerto, Dios. Y nosotros necesitamos ser como Él, Señor. Hombres que no negocian los principios bíblicos. Hombres que no se inmutan, Señor, para denunciar la verdad. Cuando se cometen injusticia, cuando se hace algo en contra de tu palabra. Ministra nuestras vidas, ministra nuestros corazones. Ayúdanos a valorar y apreciar tu palabra. Que hoy sea algo dulce para nosotros.
como miel. Si tú has llegado a este lugar y todavía no has tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, si tienes una conciencia que te deja molestando, el único remedio para liberarte de todo eso se llama Jesucristo. Y te hace el mismo llamado que le hacía en aquel entonces. Te llama al arrepentimiento. Te llama a cambiar.